Buenas tardes, muy bienvenidos a la presentación de este nuevo libro de la Fundación FAES, de la colección Gota a Gota, la Orquesta Rosa, que ha escrito muy bien Miquel Porta y que hoy vamos a presentar acompañados de Edurne Uriarte. Yo creo que en un diálogo muy atractivo y espero que muy vibrante, incluso por lo que me han podido contar el autor y su presentadora. Yo creo que no hace falta en ninguno de los dos casos apenas presentación, pero menciono un par de cosas. Edurne Uriarte, como saben, es politóloga, periodista, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y, entre otras cosas, autora de muchos y muy buenos libros en los que se ha ocupado como tema general, yo diría que de la libertad y la democracia, ¿no? En sucesivas versiones según ha ido siendo necesario. Y yo creo que sus obras acerca del terrorismo, en general de la violencia política, de lo que significa en la vida de la democracia, son obras de referencia que todos hemos seguido y aprovechado mucho. Ha escrito Terrorismo y democracia, Cobardes y rebeldes, España, patriotismo, nación, y ha escrito también recientemente en nuestra propia colección, Gota a Gota, un magnífico libro que de alguna manera es precedente del que hoy presentamos, titulado Desmontando el progresismo. Y yo creo que Edurne hace un trabajo espléndido en los medios, en la academia, en la universidad, a favor de cosas importantes que a todos que todos necesitamos y que quizá en momentos como este, en el que estamos ahora un poco despistados por algunos sucesos electorales, pues nos viene especialmente bien recordar, ¿no? Así que muchas gracias, Edurne, por estar aquí, por haber aceptado la invitación de FAES, mía, pero especialmente de Miquel, que es quien ha querido que estés hoy aquí, y te lo agradecemos mucho. Miquel Porta, yo hace poco en Barcelona tuve la oportunidad de definirlo como uno de los muchos catalanes inteligentes y valientes que tenemos cerca de la Fundación, y quiero reiterarlo hoy aquí porque muchas personas no estaban allí. Es una persona que está trabajando intensamente en un contexto social y político muy complicado, con constancia, asumiendo costes personales altos en ocasiones y colaborando en ABC, igual que Edurne, en Crónica Global, cuyo director tenemos hoy por aquí, por cierto, agradecemos mucho su presencia. Un medio que no sé si algunos conocen, pero un espléndido medio digital catalán, Crónica Global, al que les recomiendo que visiten, porque es una magnífica referencia. Y, en fin, el número de medios de comunicación, tertulias, en la radio, en la televisión, en las que Miquel está, pues es muy largo. Pero en todo caso eso obliga a estar en una permanente tensión intelectual que, en el caso de Miquel, tiene una enorme virtud, y es que une a la enorme producción la gran precisión de las cosas que escribe. Miquel es una persona de una enorme precisión en los datos, y eso apoya una reflexión profunda muy interesante siempre. Nosotros contamos con textos suyos para la web, que nos hace frecuentemente y disfrutamos mucho, y también en obras de más calado, de más recorrido intelectual, más profundas, como esta que presentamos. Bueno, yo me voy a limitar a esto porque el acto va a tener un formato, creo que, como les decía, muy atractivo y muy provechoso, y es que las dos personas que están en la mesa conmigo van a hablar, van a dialogar entre ellas acerca de este libro, acerca también de las muchas inquietudes que comparten y actividades que comparten, y estoy seguro de que vamos a pasarlo muy bien durante la próxima hora aproximadamente. Edurne, cuando quieras. Gracias a Miguel Ángel y a la editorial Gota a Gota por pedirme esta presentación, hacer esta presentación, que me ha interesado enormemente, porque cuando Miguel Ángel Quintanilla me llamó
para preguntarme si podría hacer la presentación del nuevo libro de Miquel Porta. Por supuesto, en ese momento no sabía ni siquiera cuál era el libro. Acababa de salir cuando me llamó Miguel Ángel, pero ni siquiera le pregunté cuál era el tema del libro, daba igual, porque yo sabía que me iba a interesar por una sencilla razón, y es que sigo a Miquel Porta desde hace muchos años, le leo desde hace mucho tiempo, sin conocerle personalmente, porque acabo de conocerle hoy. Esto de la presentación me ha dado la oportunidad, además, de conocer hoy a Miquel Porta, pero yo le leía desde hace muchos años. No solo le leía, sino me interesaba especialmente todo lo que decía, pero además, al leerle y sin haber hablado nunca y sin habernos conocido, siempre tenía la sensación de que hacíamos reflexiones paralelas, de que teníamos inquietudes intelectuales, ideológicas, de valores, etcétera, semejantes, y que muchas veces parecía que estábamos escribiendo al mismo tiempo de temas semejantes y desde puntos de vista semejantes. Y, por supuesto, como les decía, le dije a Miguel Ángel que claro que sí, que me apetecía hacer mucho la presentación, me apetecía leer el nuevo libro de Miquel Porta porque sabía que me interesaría. Luego sabía también que probablemente estaría de acuerdo con todo, lo cual, pues bueno, puede ser un problema para una presentación. A veces la discrepancia da un poco de vida a estas presentaciones. Y, de hecho, cuando Miguel Ángel decía lo del diálogo vibrante que vamos a tener en unos minutos después de mi intervención y de la de Miquel Porta, no sé si va a ser tan vibrante porque estamos de acuerdo en casi todo. Y yo lo he comprobado al leer el libro, y también cuando antes de esta presentación Miquel y yo pensábamos en cómo lo haríamos, y yo le he contado algunas preguntas que había pensado. En fin, hemos dialogado sobre el libro y, por supuesto, estamos de acuerdo. Casi diría que en el 100% nuestras diferencias son de matices. No solo eso, hoy, como les decía, he conocido a Miquel Porta hoy. No sé nada de su biografía personal, pero hoy le he preguntado algo que desconocía y que no le había preguntado hasta ahora, y es a Miquel. Sí, Miquel proviene de le he dicho, ¿tú provienes de la izquierda? Imagino. Y me ha contado que sí. Algo que no hacía falta conocer a través de una biografía, sino que uno adivina leyendo sus artículos y sus libros, porque encuentra una especie de biografía paralela, aunque no hable de la biografía, porque yo tengo la misma procedencia ideológica de la izquierda. Y hemos dialogado, sí, sobre esta biografía paralela, que nos ha llevado probablemente, entre otras cosas, a interesarnos mucho por el discurso de la izquierda, a haberlo conocido no solo a través de los libros de la observación, sino de las vivencias, y además ambos hemos después evolucionado desde esa ideología de la izquierda precisamente por las críticas que desde nuestra juventud, desde ya hace muchos años, desarrollamos a unas ideas que conocíamos muy bien, en las que creímos en un momento dado, sobre las que leímos mucho y sobre las que desarrollamos una perspectiva muy crítica. Y su libro consiste precisamente, su libro y sus artículos, sus libros anteriores, lo mismo que los míos, consisten en buena medida en esto que acabo de decir, en hacer un análisis, una lectura muy crítica de la ideología y de las ideas de la izquierda. Yo misma intenté hacer lo que Miquel Porta hace en la Orquesta Rosa. Yo lo hice también, o intenté hacerlo, en Desmontando el progresismo, también publicado por Gota a Gota. ¿Qué creo que hace Miquel? Pues algo que yo intenté hacer, y es desvelar las trampas de la izquierda, de las ideas de la izquierda, algunas manipulaciones, sus contradicciones, sus limitaciones, algunas falsedades, y sobre todo creo que él hace algo que también yo intento hacer,
y es cuestionar la pretendida superioridad moral de la izquierda. Una superioridad moral que la izquierda, en buena medida, ha reivindicado y reivindica con un concepto que ambos utilizamos abundantemente, que es progresismo, que es un concepto que le gusta muchísimo a la izquierda y que lo utiliza con esa pretensión de superioridad moral. Yo por eso llamé a mi libro Desmontando el progresismo, y Miquel Porta ha elegido otro título que me gusta mucho. Luego nos hablará de por qué ese título, supongo, de la Orquesta Rosa, y con una finalidad en muchos puntos, como les decía, común, que es desmontar algunas falsedades del progresismo. El libro de Miquel Porta me ha encantado, como todo lo que ha hecho hasta ahora, les decía, pero no solo por lo que coincidimos en nuestros puntos de vista, también porque me parece que muy pocos intelectuales y analistas están haciendo este trabajo de análisis crítico de la ideología de la izquierda. Y se hace poco, hay varias razones, pero no voy a simplificar esas razones en una. Yo creo que en el mundo intelectual funciona de la misma forma que en el mundo político y en el comportamiento político ese famoso concepto de la espiral del silencio. Ese que todos los politólogos tuvimos que estudiar, claro, como hay algunos cuando éramos jóvenes, y que tanto nos ha servido de mayores y que, por cierto, es uno de los pocos, de los conceptos de la ciencia política que se han trasladado a otros campos, porque explican muy bien algunos fenómenos sociales, intelectuales, políticos. En este caso, la espiral del silencio aplicada al mundo intelectual significa que, de la misma forma que en la política, también los intelectuales tienen miedo a discrepar de la mayoría y tienden a querer ponerse de acuerdo con la mayoría, en lugar de situarse en la minoría. Porque estar en minoría, en cualquier situación social, intelectual, política, es duro. Llevar la contraria a la mayoría es duro, es difícil. Ocurre lo mismo que en el mundo político. Si estás en minoría, es más difícil sentirse integrado, apoyado, ayudado. Y en el mundo intelectual, la espiral del silencio, creo, ese fenómeno de la espiral del silencio lleva hoy en día a que sea bastante complicado todavía encontrar opciones, huecos, posibilidades de hacer libros, discursos, análisis como los que hace Miquel Porta. Ya que decir si los hace desde Cataluña. En fin, hoy no me voy a meter en esa vertiente de, además de hacer este tipo de análisis, hacerlos desde Cataluña y en Cataluña. Bueno, algo de eso he hecho yo también en el País Vasco, pero bueno, debe de ser que lo de la discrepancia nos estimula tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y este fenómeno de la espiral del silencio me parece que a veces es tan fuerte, esta manera de empujar hacia las ideas dominantes, que yo a veces observo a la propia derecha, a una parte de la derecha, y hablo en términos generales, políticos, intelectuales, periodísticos, intentando emular al progresismo, quiero decir, competir en progresismo. Pero si todavía hay una parte de la derecha que sigue utilizando el concepto progresismo como si fuera algo deseable del que tuvieran que apropiarse, sin ser conscientes, es evidente de que es un concepto utilizado por la izquierda para definirse a sí misma y utilizado además para reivindicar una superioridad moral. Pues bien, vivimos todavía un tiempo en que incluso parte de la propia derecha quiere emular el concepto de progresismo. Cuando de lo que se trata es de ponerlo en cuestión, de entenderlo, y si se sacan las mismas consecuencias que saca Miquel Porta y yo misma en mi libro, desde luego se trata de alejarse de él. En ese alejarse de él
Me parece que el libro de Miquel Porta tiene dos grandes capítulos, dos grandes secciones, digamos. Uno, el primero, fascinante, el capítulo en el que Miquel Porta hace un análisis del progresismo zapaterista. Algo del que ha escrito mucho en artículos, en otros trabajos, y que tenemos la suerte de encontrar aquí, en este libro, en una versión muy sofisticada, acabada, con todos los ingredientes, yo creo que increíblemente bien desarrollados, del llamado progresismo zapaterista o del buenismo. En buena medida el zapaterismo ha sido calificado como buenismo y Miquel Porta en ese capítulo, en ese largo capítulo, nos desgrana todos los componentes de esta, digamos, versión específica desarrollada en los años de gobierno de Zapatero del progresismo. Y después Miquel Porta desarrolla otro capítulo amplísimo sobre lo que podríamos llamar elementos del progresismo y además contradicciones del progresismo. Y en ese amplio segundo capítulo yo encuentro desarrollados algunos conceptos que yo misma he desarrollado en Desmontando el progresismo, y ahí tenemos muchas cosas en común. Aunque él ha desarrollado más algunas partes, yo desarrollé otras. Y luego, además, Miquel Porta desarrolla algunos aspectos que yo no traté en mi libro. En aquellos en los que hemos coincidido en primer término en el análisis del pacifismo. Uno de los elementos que desarrolla Miquel Porta en su libro es la lectura crítica del concepto de pacifismo del progresismo. Me han gustado muchas cosas de ese apartado de Miquel sobre el pacifismo. Coincido plenamente con él, coincido plenamente contigo en tus ideas sobre la guerra justa, la llamada guerra justa. Me han gustado muchas cosas como esta que dices de que el conformismo pacifista conduce a la ética del esclavo. También coincido plenamente en la reflexión de Miquel Porta sobre el terrorismo. Esta tendencia del progresismo a encontrar las causas del terrorismo, que es uno de los graves problemas, yo también coincido, del progresismo, uno de los gravísimos problemas, su tendencia una y otra vez en los últimos años a buscar las causas del terrorismo, cuando, como bien dices, Miquel, el problema es el terrorismo, el violento en sí mismo. No debemos ir en primer término a la búsqueda de las causas, sino a la búsqueda del problema, es decir, del terrorista y de la violencia. Pero junto al terrorismo, Miquel Porta también desarrolla en ese segundo gran capítulo algunas reflexiones sobre lo que llama terrorismo de baja intensidad, algo que yo no hacía en mi libro, sobre, en este caso, violencia callejera, sobre todos estos tipos de violencia tan amparados también por el progresismo. Tenemos algunos ejemplos en estos últimos años y, en concreto, ya sin detenernos en el terrorismo en su sentido clásico, sí tenemos ejemplos de violencia callejera de otro tipo, no relacionado con grupos terroristas. Otro apartado en el que coincidimos es el apartado sobre el feminismo. Miquel Porta es de los pocos intelectuales hombres que se han interesado mucho por el feminismo y todos los debates sobre la igualdad, desigualdad de mujeres y hombres. Coincidimos también en lo sustancial. Yo dediqué un libro a esta cuestión, lo llamé Contra el feminismo. La verdad es que me excedí un poquito en el título, quizá. No en todos los contenidos, me excedí un poquito porque hay una parte del feminismo, el feminismo liberal, con el que por supuesto coincido. Lo que pasa es que es un tipo de feminismo minoritario, lamentablemente. Y el feminismo mayoritario y dominante, yo también creo,
es el feminismo del que habla Miquel Porta en el libro. A ese me refería críticamente yo misma en mi libro. Es el feminismo que considera que todo aquello que ocurre a las mujeres es culpa de los hombres y es culpa de los demás, y que hace un discurso, por una parte, victimista y que además propone medidas que acaban siendo negativas para las propias mujeres, por ejemplo, la discriminación positiva, que es un tipo de medida del que se ha debatido mucho en estos años. Y después de dudas iniciales, yo también las tuve hace mucho tiempo, he de reconocerlo, sobre si cabía o no aplicar medidas de discriminación positiva. Hace también mucho tiempo que llegué a la conclusión, hay muchos datos sobre ello, de que las consecuencias de cualquier medida de discriminación positiva eran inevitablemente medidas discriminadoras. Pero es otro de los elementos que destaca Miquel Porta en su libro. Yo también lo traté en el libro Desmontando el progresismo y hice especial hincapié en este apartado en el desarrollo de todo el debate sobre el feminismo y el papel del Islam en Europa. En este apartado coincidimos algo porque también Miquel Porta se ocupa en su libro del multiculturalismo, de otra de las facetas del progresismo y de esa defensa del multiculturalismo que lleva en demasiadas ocasiones a la condena de nuestros propios valores. Quizá exagero un poco el término, no lo sé, y a la tolerancia ilimitada, digamos, a determinadas ideas y valores que no merecerían tal tolerancia. Hay un apartado quizá no tan amplio sobre nacionalismos y después hay tres aspectos, y con esto acabo mi breve repaso por el libro. Hay otros tres apartados de este segundo gran capítulo que yo no he tratado, y en este caso alguno de ellos no lo he tratado nunca. Me ha interesado mucho el relativo a la educación, en el que se interesa a lo largo de todo el libro, en realidad se interesa mucho el autor. La educación y todo el concepto igualitarista opuesto a la meritocracia del progresismo. Bueno, sobre eso, interesantísimas reflexiones de Miquel Porta en el libro, reflexiones que no sé si se han hecho al mismo tiempo que el debate educativo en España, en el último año y medio o dos, pero ese debate educativo y todo aquello que el progresismo ha dicho en ese debate educativo está bien analizado sin necesidad de ejemplos concretos de algunas de las cosas que se han dicho en España, aunque también los hay, por Miquel Porta sobre igualitarismo opuesto, en su idea de opuesto a meritocracia. Otro apartado muy interesante sobre ecologismo, sobre el ecologismo no científico y apocalíptico, que también me ha interesado mucho, y otro apartado muy interesante también sobre eso que el progresismo o diversos miembros, sectores del progresismo llaman la verdadera democracia. Cuando se leen las reflexiones de Miquel Porta sobre lo que dice el progresismo sobre la verdadera democracia, esa idea de que la democracia que tenemos no sería una auténtica democracia y para que fuera una verdadera democracia habría que... La verdad es que si se lee esto en los últimos días, es llamativo y hasta cierto punto divertido, entre comillas, leer muchas de las cosas que han llevado a determinados resultados electorales a grupos como Podemos, con teorías precisamente sobre la verdadera democracia. Hay unas reflexiones finales sobre qué hacer y ante esto qué hacer, pero en este punto yo cedo la palabra al autor porque después, cuando él acabe, quiero hacerle algunas preguntas
tanto sobre algunas cosas que he dicho yo como algunas que supongo va a decir él ahora. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a la Fundación por haber publicado el libro. También gracias al Servicio de Publicaciones y Documentación de la Fundación por el trabajo que han hecho, un trabajo pulcro, profesional y pulcro. Gracias también a Miguel Ángel. Como no, gracias a Edurne, después de lo que ha dicho, yo no sé ya qué voy a decir. Es cierto que Desmontando el progresismo y contra el feminismo son precedentes del tema. Desmontando el progresismo, además, es un libro que yo lo tengo, título de curiosidad, donde yo trabajo, está justo al lado de los diccionarios. Los diccionarios son de uso frecuente, van muy bien, y Desmontando el progresismo también. Yo casi diría que es como, vaya, yo lo utilizo con frecuencia como diccionario. Y antes lo comentaba con Edurne cuando estábamos haciendo los deberes abajo, tomando un café, y yo también la he felicitado por los artículos que hace en revistas que la gente considera, entre comillas, femeninas, que si uno lee el artículo o hace aquello que los estructuralistas llamaban una lectura sintomática, encuentra mucho más de lo que se dice. Aparenta una cosa y luego resulta que hay, por decirlo en la terminología así, engagé, que a mí no me gusta nada, pero hay un mensaje interesante. Yo le comentaba que algunas de las ideas, o sea, la chispa la obtuve simplemente con un nombre, con una idea, con una frase de algunos de sus artículos en revistas, digamos, femeninas, ¿no? Como también, aprovechando que está aquí a primera fila, Javier Fernández Lasqueti, recuerdo que una vez en un correo electrónico que me dijo, hay que tener más en cuenta, hay que hablar, como decía Hayek, de la fatal arrogancia del socialismo o de la izquierda, y aparece en el libro la fatal arrogancia. Bueno, decía Edurne, gracias por supuesto a todos ustedes. Bueno, la Orquesta Rosa, el título que puede extrañar, a mí no me extraña nada, es un libro de no ficción, y es que la Orquesta Rosa existe, claro que existe. El subtítulo, Letra y música del pensamiento de izquierdas, y toca. Tiene su letra y tiene su música, es, insisto, de no ficción. ¿Qué es la Orquesta Rosa? Bueno, es aquel conglomerado, más o menos heteróclito, formado por la izquierda tradicional. Izquierda tradicional puedo entender PSOE, Izquierda Unida, Izquierda Plural, o como se llamen, porque los nombres cambian, se cambian los nombres, se refundan, se redefinen, se reinventan, y cada vez van a peor, en mi opinión. También formado por el llamado progresismo, entre comillas, tenías que es el progresismo. Está bien el subtítulo del libro de Edurne cuando asocia progresismo con caverna. Es tanto que se habla de la caverna o del pensamiento único, perdón, que esto se suele atribuir a la derecha. No, es que la caverna y el pensamiento único son ellos, la gente de izquierda. También se refiere a los nuevos y novísimos movimientos sociales, ecologistas, pacifistas, feministas, estos son más bien de los años 60, bueno, educacionistas, altermundialistas, esto de antiglobalización no quedaba bien, se cambiaron, liberación del cuerpo, indignados de índole diversa. Podemos, yo en Podemos detecto, y ustedes lo pueden detectar si consultan el programa, rasgos de Orquesta Rosa, por muy rojos que parezcan, tienen mucho rasgo rosa. Y, bueno, continúan empeñados en elaborar una nueva conciencia crítica y se empeñan otra vez en definir un nuevo, casi un entrecomillado, un nuevo ideal emancipatorio. Todos los ideales emancipatorios, todas las utopías nos han conducido al fracaso, en el mejor de los casos, pero continúan empeñándose. Yo cuando veo a alguien que me quiere liberar o me quiere redimir, tengo miedo. Por eso, lo comentaba también antes, yo pienso en lo que puede ocurrir en las elecciones generales de 2015 y según qué mayoría sea, me coge vértigo. Orquesta.
es verdad, es una orquesta, es verdad que es un guiño, es un recurso, pero es verdad que hay una orquesta. Si uno se fija bien en el discurso, pues hay trompetas que anuncian la catástrofe. Hablaba, por ejemplo, del apocalipsis ecologista, violonchelos muy quejosos, se quejan, clarinetes que pregonan la desobediencia, siempre hay arpas que casi como si fuera autoayuda, invitan a la redención, a la liberación social, económica, política, nacional también, sobre todo en Cataluña. Y también hay tambores, bombos, platillos, triángulos que son los que divulgan las consignas, acallan disidencias. Rosa. Bueno, yo creo que se ha pasado del rosa al rojo, perdón, del rojo al rosa, en general. Es una izquierda o un progresismo o un buenismo. De hecho, buenismo es la música desteñida, decolorada. Y yo creo que hay mucho de mercadotecnia ideológica, una manera de sucederse a sí mismo, de sustituirse a sí mismo. Hay el mercado, si lo analizamos en términos de mercado reticente a comprar mercancías caducadas o que están fuera de épocas, como puede ser el socialismo, por ejemplo, se reinventan, porque en principio lo rosa vende. Y lo rosa, entiendo pues este pensamiento flácido de la izquierda, un pensamiento casi como la moda, ¿no? Que está preta pensé y preta porté, y tú no has de pensar nada, ya lo piensan ellos, que tiene respuesta para todo, para todos y por supuesto para todas. Que además promete una sociedad amable en la que todo es posible, cuando es mentira. Yo creo que uno de los grandes desgracias de la humanidad, históricamente hablando, y no hablamos, y no voy a hablar únicamente del siglo XX, pero que es el creer que todo es posible, ha sido la causa de este siglo XX, como decía aquel, en la muy civilizada, culta e ilustrada Europa, sea el siglo de la megamuerte. Los que querían liberar la dichosa utopía, que también da miedo, ¿no? Una sociedad amable, al alcance de todo el mundo, y además low cost, no cuesta nada, carece de sentido del límite. Y hay un momento que yo a veces tengo la impresión de que más que ofrecer un programa político, casi ofrecen un estilo de vida, ofrecen una manera de vivir. Y, bueno, tiene una lógica, porque una vez que las utopías han fracasado y los discursos emancipatorios han colapsado, pues hay que ir al mercado. Este proyecto esconde algo, lo comentaremos después. Y tiene también sus concertistas, hay políticos, intelectuales, filósofos, economistas, pedagogos, propagandistas, agitadores y lo que llamo también sintetizadores de la causa. Hay un capítulo en que se analiza, un análisis textual de libros de circulación corriente, desde libros sobre la llamada economía del bienestar, algunos manuales de ciudadanía, y tomo como ejemplo unos textos de uno de los papeles FAES, otro libro muy conocido y bastante vendido, que el título era Educación para la ciudadanía, pero no era exactamente Educación para la ciudadanía, sino que se vendía como manual de introducción a la filosofía, por tres autores de clara orientación chavista, pues que demuestra que, caramba, en el año 2011 o 2012, pues el estalinismo todavía está vivo, y el texto original creo que es de 2011 o una cosa así, ¿no? Y bueno, libros de técnica pedagógica de unas conocidas pedagogas, una edición de una editorial valenciana que tiene mucho prestigio en el mundo de la educación, que la intención no es hacer propaganda, pero uno lee y dice, caramba, es que están haciendo una propaganda. Y muy importante también, quizá el gran concertista es el Zapatero, lo que llamo el septenio rosa socialista, que bien podría llamarse también el septenio negro socialista. Es un populismo sonriente que expresa a través de una ideología gaseosa que apela a la autenticidad,
que mueve y remueve los sentimientos, los deseos del pueblo, es un populismo. Creo que el zapaterismo es también un populismo que utiliza un lenguaje, la paz, el talante, el diálogo, la laicidad, memoria histórica, multiculturalismo, alianzas de civilizaciones, incluso el de España plural, que yo creo que reduce la complejidad del presente a un discurso insignificante. Pero claro, tiene sus consecuencias, porque este discurso ha gobernado durante 7 años y hemos padecido una gestión pésima, irresponsable, sectaria. Y el buenismo, el rosa de Zapatero tiene también otra característica que a veces olvidamos. Es una dinámica frentista que connota negativamente a la derecha. A mí me parece muy bien que la izquierda connote negativamente a la derecha y que la derecha connote negativamente a la izquierda. Para eso son derecha e izquierda. Pero claro, es que Zapatero da un paso más, ¿no? Cuando considera que la derecha está en pecado original permanente y cada vez sin posibilidad de redención, de rehabilitación. Y la izquierda, yo creo que hay que felicitarla porque practica muy bien el judo moral. Esgrime frente a la derecha la bandera de la ética y, claro, ¿quién se atreve a contradecir a alguien que va con la bandera de la ética? Y otra tercera característica es la desvertebración o el ayudar a la desvertebración de la nación española, ¿no? A ver, los nacionalismos periféricos se bastan solos, no necesita que nadie les impulse. Pero Zapatero, yo no sé si conscientemente o inconscientemente, porque el PSOE, si repasa uno la historia del PSOE, es como un péndulo, ¿no? Cuando le ha interesado ha sido confederal, federal, autodeterminista a finales de la dictadura, autonomista, ahora federal, pero yo creo que, queriéndolo o no, ha contribuido a que se cuestione todavía más de lo que se hace en determinadas comunidades autónomas, la arquitectura constitucional española y, por ende, la cohesión social entre los ciudadanos y los territorios. Es lo que yo llamo que nos dejó una España empobrecida, disminuida, dividida y desprestigiada. Mi teoría, supongo que seguiremos, es que Zapatero perdió el poder, pero prosigue. Estas ideas prosigue. Y mucho me temo que algunas de ellas volverán con más empeño, habida cuenta de que probablemente su espacio político se restringe por culpa de Podemos y, por tanto, necesitas también marcar espacio y necesitas también recuperar determinados discursos. De la letra, ya se habló aquí, Edurne, la paz, creen que la paz es un valor absoluto. No, nunca ha sido un valor absoluto. En cualquier caso, el valor absoluto sería la libertad y la vida digna, no la simple vida. Lo que el zoologismo pacifista es una crítica del zoologismo pacifista, también de la paz del cementerio de las autocracias, de la ética del esclavo que conduce, o también esta cosa flu de la promesa de la paz como estado de promesa permanente, que es la alianza de civilizaciones. La teoría del pero, a mí me sorprendió mucho después del 11 de septiembre, de Nuevo York, un libro de artículos que habían insignes intelectuales que decían, sí, claro, muy mal, pero algo habrán hecho los Estados Unidos. No hicieron nada, salvo padecer las consecuencias. No hay rebelión de pueblos subyugados, no hay revuelta de las masas. Yo aquí comparto las ideas de Glusman, aquello que dice, hace una paráfrasis con Descartes, en lugar de pienso, luego existo, destruyo, luego existo. Uno existe en la medida en que destruye. Y esto ocurre también con la violencia urbana. Hoy es miércoles, lunes y martes en Barcelona, supongo que se han visto en las televisiones, pues se han quemado grúas, unidades móviles de televisión, y es una acción que no dice nada, que no tiene mensaje, que se agota en sí misma. O sea, la acción da cuenta de la intención. El diálogo, son partidarios del diálogo, pesados que son con el diálogo, casi como si fuera una terapia. Yo sospecho que
El diálogo a veces está una excusa para no ceder, para adoctrinar. Hay que saber con quién se habla, qué límites, qué marcos. Se puede dialogar con el mar, con quien quiere, como bien decía Edurne, con quien quiere demoler la democracia o destruir la civilización. Yo creo que el terrorismo en realidad es una psicopatología endógena que se vertebra, en este caso, alrededor del odio a Occidente. La legítima defensa, guerras justas, está muy teorizado. Ya Cicerón ya hablaba de Santo Tomás, que era un santo, también era partidario de las guerras justas. El ecologismo, que es una frase curiosa, propia de los ecologistas, que también repiten algunos presidentes españoles. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Es un absurdo. Con el ecologismo hemos topado, no con la ciencia, sino con este movimiento que es irrefutable por definición. Es difícil contradecir, surge la espiral del silencio. ¿Quién se atreve a decir según qué cosas? Y tiene una característica interesante y preocupante, ¿no? Que se está transformando poco a poco en el único sistema global de interpretación del mundo, pero va más allá, que crea un contramodelo social que, como se afirma científico, resulta irrefutable por definición. ¿Y cómo oponerse a eso? Hay una frase de la UNESCO: deshacer el desarrollo, rehacer el mundo. Yo soy, como todos, partidario de conservar el medio ambiente, pero cuidado, con prudencia. Transgénicos, energía nuclear, construcción de infraestructuras, todo esto en tan peligro. División sexual del trabajo. Bien. Lo que dijo ella, ¿no? Aquí retomo una terminología de un sociólogo francés, Lipovetsky, que dice que ahora han habido 3 mujeres. La mujer depreciada, ahí estaba, la mujer exaltada, la del feminismo en los 60, y la que estamos ahora, la mujer indeterminada. Indeterminada quiere decir que hace lo que quiere. Y es curioso que el feminismo se quejaba mucho, dice, no, es que el hombre ha creado un modelo de mujer que la mujer obligatoriamente debía seguir. Y ahora es que es el feminismo el que está creando un modelo de mujer. ¿Y por qué lo impone? Yo defiendo que la mujer escoja lo que quiera. Ya no se puede hablar de la revolución feminista, sino de la revolución de lo femenino. ¿Por qué? Si quiere quedarse en casa, que se quede. Además, económicamente, aquí están los estudios de Gary Baker, el Tratado sobre la Familia, que lo describe muy claramente, que habla de pareja, que en situaciones de crisis o de diferencia de ingresos, que uno de los miembros de la familia, da igual si el hombre y la mujer se queden en casa haciendo las tareas domésticas, es lo más inteligente. El multiculturalismo. Hay que proteger las conductas intolerantes. ¿Hasta qué punto ha de ser abierta una sociedad abierta? Yo creo que la sociedad abierta tiene un par de límites. Los derechos humanos, la democracia. No ha de ser tolerante con valores, creencias, conductas que vayan contra los derechos humanos, la sociedad abierta, el Estado de Derecho, la verdadera democracia. Leer los textos del PSOE, de los indignados, uno sonríe y quizá llora, ¿no? Cosas muy extrañas. Democracia cívica, no sé, toda es cívica. Escuchar la voz del pueblo, claro, estos son críticas a la democracia. Mecanismos de intervención directa, ampliación del contenido material de la democracia, ideal contestatario de la democracia, derechos especiales para ciertas minorías, transitar más allá del voto a través de las redes, la democracia formal no es verdadera democracia, etcétera, etcétera. Y esto lo dicen indignados, pero el PSOE en determinados documentos, cosa parecida, han dicho, yo no sé si por convicción o interés, y cuesta entender, yo quizás sea demasiado formalista, que la democracia es simplemente un sistema de reglas, de procedimiento y nada más, que no tiene ningún programa, que simplemente favorece que todos los programas puedan expresarse. Que la democracia no funciona bien, o mejor dicho, los controles no funcionan bien, sea. La educación, pues sí. Hemos perdido la LOCSE es culpable, igualitarismo, claro,
no igualdad del hormiguero, no igualdad de oportunidades, sino igualitarismo, que prácticamente es la igualdad del hormiguero, producción automática, reducción de contenidos, valores, que se eduquen valores, pero ¿qué valores? Relativación del esfuerzo, relajación de la disciplina, frente a ello la orden, la utilidad, el esfuerzo, el trabajo, la exigencia, la competitividad. Yo no quiero alumnos fracasados, yo quiero alumnos competitivos. Bueno, España. También se habla un poco de España, un poco el péndulo socialista, y al final se reivindica, bueno, si España es una nación, que lo es, pues digo yo que también tendrá derecho a decidir. Reformas legales, reforma de la Constitución, todos los países suelen reformar su Constitución, pero ¿con qué límite? ¿Cuál sería la vida de una reforma? Si los nacionalismos, algunos están dispuestos a reformar la Constitución y quedarse ahí, eso que los alemanes denominan la Bundestreue, la lealtad constitucional, o es simplemente un paso más, y luego 10 o 15 años vuelven a dar la vara otra vez, singularidades territoriales, para unos, para todos, ¿qué es eso? La Constitución, el derecho a decidir, derecho inexistente, y cuesta de entender una cosa tan elemental como que la democracia consiste, claro, en votar, pero dentro de la legalidad vigente. Si no, no, pues bueno, usted dice eso en según qué sitios y es un antidemócrata. La música es el buenismo, el buenismo. Y este trabajo tiene en parte también su origen en el Faro del Buenismo de 2005, y aprovecho también para el reconocimiento a las personas que colaboraron, fueron Valentí Puig, Florentino Portero, Andrés Ollero, Xavier Pegay y yo también modestamente con una... El buenismo. Hay una caracterización de fuentes y definición, que es una definición un poco larga, tiene casi un par de páginas, pero bueno. Resumiendo, pues es el sentimiento y la comprensión como estrategia, la tolerancia extrema, el diálogo como terapia, la concesión de derechos sin fin, la paz como valor absoluto, el igualitarismo, la búsqueda de reconocimiento entendido como búsqueda de privilegios por ser quien eres. Hay algo de utopía, incluso de New Age, del optimismo antropológico, la síndrome del 68, el deseo es la realidad, prohibido prohibir, decreto la felicidad permanente, como si eso fuera posible. Y en el fondo el buenismo es una creencia, en las creencias se está, decía Ortega, una creencia posmuro para ocupar el vacío dejado por la crisis de del socialismo y el comunismo. Se empeña, es una cosa molesta, en señalarnos el recto camino a seguir. Exhibe una concepción grosera de la tolerancia, una evaluación intuitiva de la realidad, y encima es una distopía. Es curioso que la izquierda, que antes tenía la bandera de la utopía, ahora son distopías, es el no a esto, no a lo otro, incluso a las hamburguesas XXL, ¿no? Y el PSOE es un movimiento buenista. Luego también habrá, yo tengo aquí una antología de expresiones que son de documentos del PSOE, que tú las lees y joder, si parece un partido de autoayuda. Y la alternativa es el compromiso liberal. El compromiso liberal que pues simplemente, pues el liberalismo tiene una ventaja y una desventaja en relación al marxismo, que hablaba ella, que me pilló en los renuncios de mi juventud. Claro, el marxismo tiene una cosa que... Hay manuales de marxismo-leninismo, de materialismo dialéctico, materialismo histórico, la ley de la cantidad y la cualidad, el no sé qué, no sé cuántos. Claro, el liberalismo no es complicado, un manual de liberalismo no hay. Pero bueno, por hay cosas elementales, muy elementales, pero que hay que reivindicar, ¿no? Yo digo que, bueno, que primero desvelar las ilusiones, las imposturas, los peligros, y derechos fundamentales, libertad individual, responsabilidad, asumir tus propios actos, un mínimo moral irrenunciable, se podría discutir cuál es, economía de mercado, propiedad privada, orden, Estado de Derecho, Constitución, división de poderes, sociedad abierta, igualdad de oportunidades, meritocracia, escepticismo epistemológico. Y acabo, que me he pasado ya 3 o 4 minutos, pero claro, curiosamente, o no tan curiosamente, como dijo esto de la juventud, claro, el libro acaba haciendo una paráfrasis de Karl Marx y dice que, a ver, vengo a decir yo que la crítica del progresismo o del buenismo, parafraseando que ni más ni menos que Karl Marx, es la premisa de toda crítica, y es verdad. Y en este sentido, yo creo que la Orquesta Rosa se merece la desaprobación y los silbidos del respetable, y
parafraseando a la izquierda y al movimiento rosa, rojo, buenista, Podemos o lo que sea, yo creo que sí, que otra forma de pensar y de hacer es posible, que otro mundo es posible, pero está en este, el liberal. Muchas gracias.